Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos, tanto aquellos que merecen como aquellos que no merecen. Todos sean bendecidos. Y la bendición que nosotros deseamos no es simplemente una bendición que dura apenas en cuanto usted está vivo, no, pero la bendición que venga a durar por toda la eternidad. Esa es la gran riqueza que Dios nos ha dado, la riqueza del conocimiento de Él, la riqueza del entendimiento de Él, la riqueza de la justicia de Él, la justicia de Él. Él es justo, Él es perfectamente justo y Él es la propia justicia. Entonces, sus seguidores, cuando son bendecidos, las personas son bendecidas, siguen de verdad al Señor Jesús, siguen la justicia, la verdad, la vida correcta, el orden, ¿no? La dignidad, cosas que antiguamente eran muy valiosas. Hoy casi que no se da valor, pero Dios continúa siendo el mismo. Él no cambió la forma de ser. Lo que Él fue, es y será por todo siempre. Y nosotros no cambiamos. O sea, nosotros no podemos, la época no nos puede cambiar, el tiempo no nos puede cambiar. Nuestro carácter, humildad, es así, siempre lo mismo. Vea solamente, vea, Pedro, hablando de justicia, Pedro preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Perdonar a mi hermano que falló conmigo. ¿7 veces? Ahí Jesús respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? 490 veces. Pero no son 490 veces que uno tiene que perdonar. Nosotros tenemos que perdonar indefinidamente, de la misma manera como nosotros precisamos de perdón, indefinidamente, ¿es o no es? Y esto tiene que ser claro para todos nosotros. Es correcto. La persona se equivocó contra usted, hizo algo grave. Usted va a perdonar a aquella criatura, aunque usted no venga a convivir con ella, como es el caso de una separación, de matrimonio. Aunque usted no venga a vivir con la persona, pero usted no le va a odiar. Usted va a querer el bien de ella. Usted la va a perdonar. Perdonar es querer el bien de la persona perdonada. Y así como nosotros precisamos de perdón, nosotros también tenemos que perdonar. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido perdonados? ¿Cuántas veces? Miren, si fuese indefinidamente, nosotros perdemos nuestra alma. Nosotros perdemos nuestra alma para el diablo. ¿Por qué? El diablo no quiere perdón, el diablo no deja perdonar, el diablo insiste en incomodar a la persona con el rencor, el resentimiento y haciéndola acordar de lo que ella hizo, del perjuicio, del prejuicio que llevó. El diablo es así, pero cuando nosotros vivimos en el reino de Dios, cuando nosotros vivimos en el reino de Dios es la iglesia del Señor Jesús. No es la iglesia institución, no.
No es la iglesia A, B, C, D, la iglesia universal. No, nada de esto. La iglesia del Señor Jesús es exclusivamente espiritual, estrictamente espiritual, es invisible. Ella no tiene predio, no tiene un templo. El templo es nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra vida. El templo de Dios en la iglesia espiritual, la iglesia del Señor Jesús, es usted, soy yo. Cada persona que camina en los pasos del Señor Jesús. Entonces, esto tiene que ser entendido, comprendido, asimilado, para que usted sepa cuál es su posición delante de Dios. Porque muchas personas pertenecen a la iglesia denominacional, a la iglesia A, B, C, incluso a la iglesia universal del reino de Dios, pero no pertenecen al reino de Dios, no pertenecen a la iglesia del Señor Jesús, que es espiritual. Cuando la iglesia es espiritual, ella está insertada, ella está en Jesús, ella vive en Jesús. Ella cree en Jesús, se casó con Jesús, ella vive una vida íntima con Dios. Entonces, ella tiene la mente del Señor Jesús. Si ella tiene la mente del Señor Jesús, ella entonces actúa como si Jesús estuviese aquí en este mundo. Es esto aquí. Entonces, cuando la persona está insertada en la iglesia del Señor Jesús, esta persona, ella perdona indefinidamente. Y ella también es perdonada indefinidamente. Ella siempre va a fallar, siempre va a errar, ella siempre va a cometer errores, pecados. Todos nosotros podemos fallar. Todos nosotros. Pablo, que era Pablo, el hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, él dice que el miserable hombre que soy, el miserable hombre que soy, y para que no me llene de soberbia, por las revelaciones, por las grandes revelaciones que Dios me dio, me fue colocado un espino en la carne, para que yo no me olvide de que yo soy hombre. Y ahí él dice, un miserable hombre que soy. Entonces, amiga, amigo, todos nosotros, por más fieles, leales a Dios, estamos viviendo en esta casa de barro, que es nuestro cuerpo. Solo que esta casa de barro está llena de oro, oro puro, que es el Espíritu Santo. Es la morada del Espíritu Santo, pero no deja de ser de barro. Somos fallos. Nosotros a veces hablamos lo que no tenemos que hablar, a veces pensamos lo que no deberíamos haber pensado, a veces actuamos como no deberíamos haber actuado. ¿Es o no es? Miramos de forma que no deberíamos haber mirado, como a los ojos. Eso es. Usted, yo, todos nosotros podemos conjugar el verbo pecar. Quiere decir, yo peco, tú pecas, él peca, mi madre pecó, mi padre pecó, todos nosotros pecamos. Solo que cuando nosotros perdonamos a las personas, estamos siempre perdonando a cualquier persona, sea hermano o no hermano. Cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos obviamente siendo dirigidos por el Espíritu Santo para dar lo que nosotros hemos recibido, el perdón. Usted perdona, es claro que si usted perdona, usted también será perdonado. Si usted no perdona, ¿cómo usted va a ser perdonado? Imposible. Jesús habla en la parábola aquí de el reino de Dios, el reino de los cielos. Él habla. El reino de los cielos puede ser comparado a un rey que resolvió
ajustar cuentas con sus siervos y le llamó a uno que le debía 10.000 talentos. En aquel momento era imposible pagar. Él tendría que vivir, digamos, unos 300 años trabajando duro solo para pagar la deuda, porque no tenía condiciones. Entonces, él no perdonó su consiervo, que le debía apenas algunos talentos, 100 días de trabajo. Él fue perdonado de una deuda de centenas de años de trabajo, pero no quiso perdonar la deuda del otro, su consiervo, que le debía apenas 100 días de trabajo. Entonces, ¿cómo es que una persona de estas puede ser perdonada? No puede. El reino de los cielos es el reino del perdón, es el reino del amor. Pero el amor no es sentimiento, el amor práctico, querer el bien del prójimo. Este es el amor de Dios, querer el bien del prójimo, querer el bien de los otros. No solamente querer el bien para uno, sino sobre todo queriendo el bien para los otros. El primer mandamiento es amar a Dios, el segundo es amar al prójimo. Entonces, amiga, amigo, cuando nosotros tratamos de justicia, la justicia con cual juzgamos a los otros es la justicia con la cual nosotros seremos juzgados también. Entonces, si yo soy complaciente con la persona que falló conmigo, si yo lo perdono, yo también seré perdonado. Pero si yo no perdono, tampoco seré perdonado. No importa el cargo que uno venga a ejercer en la iglesia, nada de esto. Quien pertenece a la iglesia del Señor Jesús no tiene cargo, no es nada, es un siervo. Es un hijo que sirve. Es un siervo que es hijo. Entonces, usted tiene que entender que las personas, por ejemplo, quedan con rencores contra otras personas. Ellas no deberían haber hecho conmigo esto. Yo no acepto. Yo no acepto, no acepto, no acepto. Solo que ella también fue injusta con otra persona. ¿Y ahí? ¿Cómo queda? Entonces, amiga y amigo, el reino de Dios es tomado por violencia. Usted tiene que violentar su voluntad o sus voluntades. Yo tengo que violentar mis voluntades. Dios está listo para perdonar para todos cuantos le invoquen en la sinceridad. Incluso hoy es el día del regreso de los hijos pródigos. Gracias a Dios. Pero ciertamente, con seguridad, estos hijos pródigos no van a considerar los errores que los otros hicieron, porque ellos también van a perdonar, lógico, ¿no es? No es verdad. Va a perdonar, ¿por qué? Porque si encuentra el perdón de Dios, ¿por qué no perdonar también a sus ofensores? Entonces, mi amiga, mi amigo, el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios está dentro de aquellos que oyen y obedecen la palabra de Dios. Entonces, la persona erra o falla, y por eso es que Jesús enseña en su oración. Él dice: perdona nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Entendió? Claro, claro que usted entendió. Este lenguaje es muy simple. El perdón es muy simple, difícil es practicarlo. Pero si no hubiese práctica, queda difícil. Queda difícil. Nosotros tenemos que practicar, aunque nosotros seamos fallos, pero nosotros tenemos que perdonar a aquellos que fallaron contra nosotros. Gracias a Dios. Es muy bueno esto, ¿no? Dios es muy maravilloso. Es
perfectísimo. Él nos da todas las condiciones para que nosotros vengamos a vivir en una permanente comunión con Él. Permanente comunión. Gracias a Dios. Entonces, si la persona falla con nosotros, ella tiene que ser perdonada. Nosotros tenemos que perdonar. Nosotros tenemos que perdonar porque nosotros también somos perdonados. Que Dios los bendiga a ustedes y comenzamos entonces la jornada del regreso, el regreso del Hijo Pródigo. ¿Está bien? Que Dios los bendiga en todas las iglesias universal del reino de Dios. Venga a recibir el perdón de Dios. Venga a recibir la alegría de su salvación. Venga a recibir la paz que usted había perdido. Venga a recibir de vuelta el abrazo del Padre. Que Dios lo bendiga y hasta pronto. Gracias a Dios.